Hola, ¿cómo les va? Por fin salimos de todo el ajetreo que fue montar y participar en SOFA 2025. Este capítulo lo grabamos un poquito antes de SOFA y se van a dar cuenta por algunos comentarios ligeramente desactualizados. Pero bueno, no es nada muy grave. Ya tenemos listo el siguiente capítulo del Lorecast El Encuentro. Vamos a estar hablando sobre formatos, porque este capítulo como que no nos dio el tiempo. Y ya vuelve también el Lorecast regular, en el que vamos a estar hablando de Calabozos tercera edición y bueno, toda esta aventura que fue Calabozos y Dragones en los 2000 tempranos. Si les gusta lo que estamos haciendo, no olviden darle like a este video, no olviden suscribirse, compartir, comentar. Cualquier signo de apoyo nos sirve, le sirve al algoritmo y demás. Y si quieren apoyarnos para que sigamos sacando contenidos de juegos de rol y Magic y otros temas que nos apasionen, les recomiendo que lo hagan a través de nuestro Patreon. Ahí digamos que están más en el loop, pueden tomar decisiones, recomendarnos, ver nuestra partida de Mago el Despertar, que está una chimba, y ver algunos pedacitos del Lorecast que de pronto dejamos reservados solamente para los Patreon. Muchas gracias y espero que disfruten. Hola a todos y bienvenidos al Lorecast, donde hablamos de los chismes y las historias, pero ahora del Magic Lorecast, el encuentro. Turu, tu, turu. Vamos a hacer un segundo take. Hola a todos y bienvenidos al Lorecast El Encuentro, donde hablamos de los chismes y las historias por hora de Magic, el juego más grande jamás hecho. Estamos aquí con... Vamos a ver qué le gana a Magic. Fortnite, tal vez. No, ya están ahí. A parejos, sí. Fortnite está alcanzando a Magic, Magic dijo no y metió a Fortnite No, de exacto, Magic. O sea. no podía ganarle, entonces lo absorbió. Pero estamos con Andy. Hola Andy. Ay, Y con- ¿qué más? Todo bien Andy. Y con Momo, nuestro camarada, nuestro Nakama de... Mentira, yo no veo One Piece. Hijo de... Pero pues Nakama es una palabra que existe por fuera de One Piece, entonces... Ya no, ya ellos la... No, también la absorbieron, como todos. absorbieron. Nakama, Próximamente va a haber una carta en Magic que sea Nakama. Sí, Guarden Y- este tweet. pero estamos con Momo de D20 Contento y otra vez de estar otros aquí. espacios ñoños. Sí, ¿Cómo me han hicieron estado? un reclamo. ¿Cuál reclamo? ¿Cómo es que estoy haciendo un podcast de Magic y no estoy anunciando que pertenezco a un equipo de Magic? Entonces, sí, también hago parte de un equipo de Magic conocido como Team Lotus. Entonces, ahí, por favor, publicidad política no pagada. Ahí está. Si nos pasan un loguito de Team Lotus o algo así a lo largo del... O una foto de todos. O una foto, si los ponemos ahí como... chun, como La pose de la fuerza especial guiño. si la tienen, es momento de, Uy, no. de, de- Voy a de- proponer de pasarla. un ejercicio bonito. Tal vez acepten. Excelente.
Excelente. Y nada, volvemos hoy como con más chismecitos. Así que para empezar y entrar en calor, hablemos rápidamente de qué pasó esta semana, desde la última vez que nos vimos en Magic. Ha estado unos días muy movidos. Sí, bastante. O sea, ¿cómo iniciar esto? ¿Van a haber más expansiones de Magic? Claro, pero siempre van a haber. Wait, Sí, tienen que listarlas porque vi cosas que no sé si son reales. Sí, Es que Andy, son tu muchas. sueño se va a cumplir. La cosa que te va a hacer entrar a Magic, que es la expansión de Star Trek, es real. Sí, No es es real. Ok, mentira. esa no la había visto. Es Hay que- el hay que- ingreso hay de que mi mamá a matizar. Magic. Hay que matizar. Anunciaron 7 expansiones de juego. 3 de esas son del lore oficial de Magic. Ah, ok. Y 4 van a ser de Universe Beyond. Rápidamente, Lorwyn es como mundito idílico, hadas y fantasía oscura. Ujú. Strixhaven, conocido Ok. si son gente que viene del Terror. lado de Scrollcast, la Universidad de Ujú. Magia, uno de los mundos más populares. Detalle Eh, interesante es el mundo fuera de la universidad. O sea, lo que van a explorar es como Arcabios, un viaje el de plano. campo. Un viaje de campo de estudiantes fuera de Strixhaven. Eso es como el Qué nota, Lore. como ¿De Lordwind no era el personaje de Rafa? en esa partida de que jugamos de Strixhaven, correcto, su personaje Uf. venía de Wow. Lorwyn. Entonces, hay un set más interior que se llama Reality Fracture, que no me queda del todo claro Es qué el es. cierre. Es el cierre. Lo que pasa es que ahorita, después de la guerra que hubo de tu raza, JP, de los pirexianos. De los pirexianos. Aprendí! De tu raza. Se generó una vaina ahí como conocida como los Omen Paths, que básicamente son portales que permiten a todos cruzar entre planos. Son la justificación in-game de matar a los Planeswalkers que eran los personajes originales de esto, y ahora que pueda estar Cualquiera. Bob Esponja y Eh, otros personajes cualquiera. más memorables que mencionaremos en unos minutos. Todavía más memorables. Entonces, ese arco estaba dirigido como por 2 personajes que son Jace y Lutz, que es como el hijo adoptivo de Jace, por si El acaso. Pikachu de Magic, no hay que Lutz es el decirle de Pikachu otra de manera. Magic. Sí, sí, pero más parece más como un Kuribo, entonces es como un peluche El redondo. Pikachu de Yu-Gi-Oh! O sea, El Pikachu. es otra forma de peluche mercadeable. Exactamente. Y ya se supone que con ese Reality Fracture cierran el arco de los Omen Paths. Entonces, aparentemente lo que dicen es que otra vez van a cerrar como los planos y cabe la posibilidad de que los Planeswalker vuelvan a ser como figuras relevantes en términos del juego. Yo lo único que quiero es más Jace. Yo vivo por Jace y ya. Así no haya Sí. una buena carta de Jace hace como 15 años, pero Uf, no hay una buena carta de un Planeswalker. Andy, tú sabes que es un Planeswalker. Pues en tanto ha estado el concepto en Scrollcast, pero no sé si hay más que bueno. aprender. Planeswalkers son Eso sí. las personas que originalmente en el Lord de Magic viajan entre planos, ¿cierto? Atravesando las eternidades ciegas, y pues seguimos sus aventuras y sus historias de una u otra manera en el Lord de Magic, ¿cierto? Y Son los también niños elegidos, son los niños elegidos, tal cual. Son la gente Isekai del Magic. pero sin camión. Sí, y en sí. principio se supone que uno como jugador es un Planeswalker. Ajá. Sí. O sea, Ok. la idea del juego es que uno es un cruzaplanos también y por eso puede Exactamente. participar en todos estos lugares y toda esta cosa. Y al mismo tiempo, el cruzaplanos es un tipo de carta específico, como, Ujú. como con sus propios poderes, digamos, y sus propias reglas. Entonces, Ujú. es un Sino que tipo de cuando carta que se va salieron expandiendo. eran así brutales. Realmente eran una carta que cambiaba en el juego. O sea, te jugaban un Planeswalker y era como, uff, qué tema, un Planeswalker. Ahora hay en un campo. subjuego, y el subjuego es matar eso. Sí, exacto. Y ya después les empezaron a bajar, y ahorita no son como tan relevantes. Sí. Tú que vienes de Hearthstone, hazte la idea, es como un titán de Hearthstone, ¿cierto? Ok. Eso es como un bichito que está ahí, tiene varias habilidades que voy activando, y eso es. Y los sets de afuera son un poco más absurdos. Uno que todavía no se sabe cuál es, lo cual es Ujú. preocupante porque sale como en marzo.
El que no se sabe cuál Es es. el primero que salí. Es el primero que salí de los Universe Beyond y no se sabe qué es. Ah, bueno. Mm, mm. Luego, Hay un superhéroes. chismecito. Ah, adelante. Hay un chismecito y es que parece que la licencia todavía está en disputa, o sea, bueno, en negociación, no en disputa, sino que está en negociación. Entonces, como que tenían que hacer el anuncio de todas las expansiones y no han finiquitado el tema del contrato. Ajá. Entonces, Entonces hay teorías En de tiempos qué de la puede ser. ejecución de Magic, eso ya se fue a imprenta. O ujú, sea, ujú, eso, sí, mucho esas exacto, cartas, lo más probable es que ya existan algunas ya copias de esas existan, cartas pero y la están por licencia ahí. no ha dado. Entonces, donde salga mal el negocio es como fuck. La siguiente expansión es Marvel Superhéroes, tal cual. La siguiente expansión es El Hobbit. Volvemos a los trabajos de Tolkien. Y Eh, esa me emociona a mí muchísimo. Vamos a ver qué pasa. Está el rumor slash meme ¿no? De que va a salir otra carta del anillo único. No, ya está confirmado. Sí, ¿esta es confirmada? Que sí, Sí, hay o una carta del sea, anillo único digamos que lo que hicieron transparentico. es el anillo transparente. Entonces es como el anillo Maravilloso. usándose Eh, 0001. Yo vi el Entonces, meme que era como, pero todos fueron no, engañados ya. porque otro anillo fue impreso, Ujú. haciendo alusión al anillo que compró Post Malone, Entonces que lo que Post pasa es Malone que está. sí. único. Ujú. Ujú. No, la gente, las personas que quieran sacarlo para que Posty se los compre. Se los Ahí compre. está. Mm. Así es. Mm. Tienen que comprar eso como Para tener locos. dos anillos únicos, aunque suene chistosa esa frase. Todo deck de Commander lleva anillo único. Sí, ahorita sí. Y Magic the Gathering Star Trek. Siguiente set. Ujú. Ya a final de También año. pinta sabroso. Sí, yo sí no tengo ningún vínculo emocional con Star Trek. Entonces vamos a ver qué Me gusta. pasa. Pero es A mí me Star gusta. Trek general o Star Sí, Trek general. como. General. Ah, ok. Es como un Final Fantasy. También ahí como que lo que cuentan es que con los de Star Trek tuvieron que hacer lo mismo de Final Fantasy y es que los dueños de los derechos les dijeron no les vamos a vender una parte de los derechos como qué sé yo, Final Fantasy 7, sino cómprenos todo Final Fantasy. Entonces con Star Trek como que la negociación fue la misma. No una parte de Star Hmm, Trek, sino todo de chorro. Entonces vamos a ok, ver. interesante. Hmm. Sí, yo sí, ahí no sé qué esperar. Digamos que de pronto es algo que no me interesa y sale el putas. Así como Ujú, el ujú. más reciente Universes Beyond era todo lo contrario. Yo amo Spider-Man y fue una decepción No, completa, esta. ¿no? Esa es otra de esas noticias fuertes de esta Eh, semana. hace un mes esas estaban ofreciendo esas cajas en precompra como por $1,000, Uf, ¿no? sí. No, la Hablando de Magic no es un gente. negocio. Y lo otro que hubo fue que sacó el Pro Tour ayer. Ajá. Felicitaciones Demo, a, demo. a este señor ¿cómo es? De Benedetto Plummer. Eh, Sí. es como Mario Benedetti, pero no. Eh, bien ahí, ganó con Tameshi Belcher. Ajá. Una Un, final estuvo densa. sí, Estuvo pesadita, estuvo bacana. y era un Pro Tour del formato moderno. Y si no Ujú. tienen ni concha idea de qué es el formato moderno, pues hoy ni ¿Qué qué es es? el Pro Tour, hoy vamos a hablar de las dos cosas. Quédense. ¿Qué es el Magic competitivo y cómo Ujú. surge y qué ha pasado a grandes rasgos y cuáles son estos formatos, estas diferentes formas de darle al Magic? Momo, arráncanos. Te arranco. Bueno, era el año de 1994 y lo que comenzó como con un jueguito de convenciones de qué hacemos para que la gente se entretenga mientras está en la Gen Con empieza a tomar una fuerza gigantesca y se empieza a convertir en un ejercicio de competencia. Entonces es como quién puede llegar a ser mejor jugando Magic que otros. Entonces se empieza ahí como a cocinar una idea que es el Duelist Convocation International o DCI, que eso va a ser una cosa que para los que llevamos mucho tiempo jugando en Magic era muy significativo porque era básicamente el escenario en donde uno se va a terminar inscribiendo si quería competir en Magic. Eso empieza, o sea, es un año desde que Garfield estaba haciendo cartas de proxy
ya esto empieza a decir la gente, oiga, queremos hacer eventos grandes donde se pueda empezar a competir. Les toma más o menos un año y ya, pues digamos que empiezan a organizar un tanto la idea de cómo tener un evento en donde las personas se puedan reunir a competir. La parte compleja, que aún sigue siendo muy difícil, y Andy lo preguntaba, ¿Magic tiene reglas? Ahí empieza como esa idea de cómo centralizamos las reglas, porque pasaba como el uno, que cada quien tiene su propia versión de cómo jugar uno. Entonces, pregunto yo, ¿un más 4 puede ser respondido con un más 4? No, las reglas dicen explícitamente que Sí, sí. Esta conversación Me polémica con JP encanta. siempre ha sido. Bueno. Es como, sí, pero en mi casa, sí, un más 4 puede ser con un contestado con un más 4. Digamos que uno es un buen ejemplo de eso, y existe lo que está diciendo JP, como de las reglas oficiales. O sea, como que se empieza también en Magic a anunciar como en ciertos locales se juega así, en otros locales así, venga, tenemos que centralizar esta vaina para poder hacer un torneo pues realmente grande. Entonces ya para 1995 efectivamente pues Wizard of the Coast junto como con esta no sé cómo llamarlo, entidad o institución que es DCI, proponen hacer su primer torneo gigante en Nueva York, y esto pues es bastante curioso porque estuvo televisado, le hicieron así como grandes, o sea, como un seguimiento grande para hacer una cosa como friki en su momento. sí, por si no lo Parte, sabían, Magic se transmitía en ESPN. eso ¿Qué? después, sí. ¿Quién sería un buen narrador colombiano para el torneo de Magic? Uf, No sé cómo hacerlo, pero me imagino como en fútbol, como baja la tierra, gira la tierra. imagínense, No, exacto, pues además la manera colombiana de narrar sí, o fútbol sea, que es tan exacto. específica. Ay, Como... William Vinascoche, ¿no? Pues, no, ¿cómo se llama el nuevo? Porque William Lightning Vinasco ya lo volteando sus... con caché. No, no sé, yo no sé nada Sí, Momo, aquí tú de eres el fútbol, weón. FIFA. Sí. Ok. No. Digamos que la gente de Wizard la tenía clara, y es como hacer mucho espectáculo de esta vuelta, ¿no? O sea, no solamente como hacer el evento, sino también empezar a cautivar como a la gente y llenar como el espectáculo alrededor de Magic. Tengo una A mí- pregunta al respecto. Esas reglas que unificaron, ¿las anunciaron ahí mismo, como no, el día o fue como... esto cierran el 94 y Ujú, dicen ya tenemos unas reglas oficiales para proyectar el evento que tenemos para el 95, que es el Pro Tour. ujú. Entonces, digamos que el cierre del 94 fue precisamente por decir Wizard ya tiene unas reglas oficiales, sino que es un tema porque pues no había como una transmisión de la información como hoy en día. Eso es Entonces, lo que sí quería se... preguntar, como esto fue, ¿llegaron manuales gratis a todas las a tiendas las o tiendas. si yo la compraba mis boosters? Y estos anuncios se hacían a través también de la publicación de Wizard, que era The Duelist, ¿cierto? Duelist. Uh-huh. De donde, de hecho, el actual diseñador de Magic, que además es la persona que por más tiempo ha diseñado Magic, Uh-huh. empezó su carrera Editor. siendo un Escritor. bacán que editaba esa revista, ¿sí? Como Uh-huh. de nuevo, ¿no? Un patrón que hemos visto a lo largo de estudiar estas Uh-huh. cosas. Los editores de revistas, por alguna razón, Terminan ahí creando. terminan sí, como en el diseño de juegos. Ese es el De man que yo manera les muy extraña. mandé el podcast Mark que... Rosewater, Ajá. correcto. Ajá, Él, sí. él- él es el gran diseñador, Head pues, designer. histórico. Ok, por Uh-huh. si acaso, si la gente quiere escuchar eso, este man tiene un podcast en el que cuenta la historia de Magic mientras va a trabajar y la graba en su carro y Mm. mientras va al trabajo. Y tiene como Sí, 400 capítulos. sí, ese es como los artefactos históricos más importantes de la historia de Magic, ¿no? Es como la memoria viva casi del Uh-huh. juego, y esa es como también un poco la intención del podcast, ¿no? Em, Así que bueno, ahí está chévere. A mí me gusta mucho esta historia del Pro Tour porque eso va enganchado como con ciertas decisiones políticas muy interesantes, ¿no? Que se estaban dando en esa época, ¿no? Es que justo al interior de Wizards estaba la pregunta de, bueno, ¿cómo hacemos que este juego sea longevo?
de cómo hacemos que no pase como con el boom de los cómics de comienzos de los 90, cómo hacemos que no pase como con los Garbage Pail, Garbage Patch, no me acuerdo. Pero sí, todas estas como modas chiquitas que fueron como, sí, un frenesí que mueve millones de dólares y luego ya se nos desinfló, sino cómo hacemos que la gente siga invertida en este juego por un largo tiempo. Entre paréntesis, lo han hecho, cómo hacemos que la gente siga gastando cientos de dólares al año en este juego, porque ya para este punto Black Lotus costaba $100, ¿sí? Y entonces ahí hay como dos estrategias al tiempo. Uno, que es el golpe de Fallen Empires y todo eso, que ya hablaremos muy posiblemente en el siguiente capítulo sobre la lista de reserva y demás. Y es que hacen una edición que dice como con esta edición vamos a pegarle un tiro en la cabeza a todos los especuladores y la imprimen a demanda. Y eso además entra en confluencia con que las tiendas pedían más de lo que necesitaban para que les llegara más o menos cerca a lo que querían tener de inventario. Y paréntesis, ¡boom! todavía sigue pasando. Sí, claro. Yo hago otro paréntesis, me equivoqué en el número de capítulos, son 1280, el más reciente siendo el 26 de septiembre. No, pues es que él mantiene mucho que contar. Sí, y también su podcast es como de hace muchos años, como del 2009 empezó, una cosa así. Uf. O sea, también Sí. lleva harto haciéndolo. Y por otro lado, la respuesta que tuvo Oscar Elías, que fue la persona que se inventó el Pro Tour, que es como un parcero que es de la gente que llaman los playtesters de la costa este, de la gente que en Filadelfia jugó las versiones iniciales de Magic antes de que saliera al mercado y que luego se volvió con un amigo de Richard Garfield. Sacaron un libro que me gusta mucho, que es Las características de los juegos. Entonces dijo, miren, yo creo que la manera de resolver este problema de la longevidad es crear un incentivo aspiracional para los jugadores, ¿no? Y se inspiró de los deportes profesionales, ¿no? Para crear esta plataforma. Traducido, él se inspiró fuertemente en la NBA, pero pues para que tengan una idea un poco de su inspiración en español latino, pues nada vende balones como el Mundial de Fútbol, ¿sí? Sí. Ese era como el plan, tal cual. Esto es como vamos a crearles su torneo, que la gente diga yo quiero llegar ahí, y eso los va a llevar a comprar cartas. Esta fue la Copa Pony Malta. Exactamente. Es que, no, y además lo combinaban con el tema del póker, o sea, porque era como si queremos un lugar donde la gente compita a esos escenarios profesionales, pero además tenemos que hacerlo con un incentivo económico. Entonces, desde los primeros torneos, esta gente empieza a anunciar premiaciones en dólares muy grandes. Bueno, la cifra ahorita se me escapa un poco, pero eran Era más de como $1,000 22,000, algo así. al que 2,000. ganaba. Sí, se nos llama el primer Pro Tour, tuvo una premiación total, como un pote total, como de eso, como una fibra, como de una figura así como de 20 y pico. Y fueron, sí, como 10,000, 12,000 algo el ganador. Al ganador, pues eso era un montón de dinero para una vaina que, pues, en principio era como de nicho y ahora se está ofreciendo como, venga, juegue esta vaina y profesionalices, o sea, viva de jugar Magic. Yo no me acuerdo cómo se llama esta empresa, pero hay una empresa que era la que en ese momento hacía todo el marketing y toda la infraestructura del tenis competitivo. Y lo que hicieron fue asesorarse con esa empresa para hacer las vainas. Por eso también es que aparecen los contactos como en ESPN y rápidamente ese movimiento hacia la profesionalización como si fuera un deporte. Incluso dijeron como, ¿qué tal si hacemos del Magic un deporte olímpico? Sí, y ese lobby ocurrió. En los 98 se peleaba así como de que Magic estuviera en las Olimpiadas, como cosas que ya no van a pasar. Sí, no, pues bueno. Ey, pero pues llegó, ¿cómo es que se llama esta vieja australiana que hizo el oso el año pasado? Sí, como... haciendo... sí, la señora del canguro. Sí. Sí. Breakdance. Sí, breakdance. Bueno, hay esperanza. Sí, tal vez. Magic con pollas. Ey, pero es que ella y el esposo como que crearon la liga de breakdance en Australia. Australiana y luego se seleccionaron a sí mismos para liderar. Brilla, ese es el... Y sobre todo era como un tema de negocio, o sea, digamos que ellos estaban pensando, era como a proyectar a que las personas precisamente vieran en jugar en Magic una profesión. Y eso lo van a mantener como por unos 12 años. Ya en este momento ellos no lo anuncian de esa manera, pero sí en ese momento era como,
vive de Magic. O sea, no con el negocio, sino con jugar Magic y te vas a poder sostener. El tema ahí es como que llegan los Pro Tour como un escenario de competencia internacional además, o sea, empieza a llegar gente de otros países, como, venga, quiero participar de estos eventos, y los golpes que se empiezan a dar desde el 95 y en adelante es como el señalamiento de los formatos, que es una cosa que ahorita decía JP, y es hay demasiadas cartas y hay que empezar a hacer una restricción de la cantidad de cartas que se puedan jugar en un torneo, o si no, esto a largo Ujú. plazo va a terminar teniendo una colección de cartas demasiado extensa y no va a ser como sencilla la competencia profesional. Entonces, No, ellos y van a ahorrar. también la decisión de marketing, ¿no? Porque recordemos, como dice el propio Mark Rosewater, el Pro Tour se paga con plata de marketing. Y es que si yo no tengo las cartas nuevas, Ujú. ¿no? En despliegue, pues no estoy haciendo mercadeo. Adelante, Mu, que te... Entonces, básicamente esa es como la distinción que ellos van a hacer para sus formatos. Y es como hay cartas nuevas que necesito que jueguen y hay cartas que ya no son tan nuevas, que ya no están en tiendas y toda esta cuestión. No nos interesa que se sigan moviendo, entonces vamos a dividir estos torneos en las cartas más recientes, eliminando las cartas más antiguas. Y hablan de formato tipo 1 y formato tipo 2, que eso también va a durar muchos años. Esto que es como que formato tipo 2 son los sets más recientes y con los que solo se puede jugar dentro del Pro Tour. Hasta hace muy Hubo poco, mucho. los sets de los últimos 2 años aproximadamente, ¿no? Ok. Ya ahora se subió a Sí, 3 y hay un set que va a durar 5, pero bueno, jugar eso ya 5. son malabares modernos. Pero yo estaba viendo Ujú. también que era como, pues sí, hablaste de la vaina de la cosa de mercadeo y de promocionar esto, pero también como de intentar vender los que no les había ido tan bien y tenían muchas existencias, ¿no? Sí, es que ellos van a sufrir porque hay sets que se les vende de manera disparada, pero pues digamos que en ese momento no lo sabían y simplemente es como necesitamos que lo nuevo se sostenga y que lo antiguo no sea tan relevante. Además porque habían cosas muy viejas que recién habían salido, tenían un impacto muy denso en el juego con las reglas que ellos habían definido, que Y, es como esta lista de reserva que está nombrando JP, que son cartas que pues aún hoy en día no se pueden jugar porque son muy rotas. y hay algo más, y es que habían tenido un par, para el 95, habían tenido un par de malas expansiones, esas eran las más Ujú. recientes, que la Ujú. gente no quería jugar, ¿no? The Dark, Fallen Empires, Homelands. Y entonces, este Pro Tour de 1995, el primero, el de Nueva York, tiene, Ujú. es el único que tiene un formato que se llama estándar modificado. Y es que la regla que pusieron solo para ese torneo era tienes que usar 5 cartas de esta expansión, 5 de Cinco, Ujú. esta, ajá. 5 de esta, 5 de esta, para que todas estuvieran ahí en despliegue. Eh, y que que los decks de allá fueron una locura, una locura. Sí, A mí me gusta, estaban. O me, sea, digamos que es un tema de ingeniería muy extraño, weón. O sea, pues porque lo obligan a usar unas cartas que, pues, ¿para qué? Bueno, Pero total. eso sigue estando como en juego, o sea, que haya este deck 5 de tal, 5 no. de tal, 5 de Ah, tal. bueno, Ok. eso es súper importante y es como en este momento se institucionaliza legalmente cómo funciona Magic en términos de la baraja. Entonces, es el primer momento entonces se dice, por ejemplo, el mínimo son 60 cartas, que eso era un poco ambiguo en la manera en que se estaba jugando a Magic antes de los Pro Tour y era como qué tan pequeño o grande podía ser el diseño de la baraja. Ya en este De momento se hecho, dice como 60, 4 copias. en algún punto incluso fue exactamente 60 cartas, porque yo me acuerdo Ujú, que ujú. 2013 o 2014, Alexander Hein le hicieron una advertencia porque barajó una carta más de su sideboard que la De que su debía y su sideboard. deck tenía una Ujú. cantidad de 61 y eso ¿De no se su podía. qué? Ah, ok. Otra regla Sí. importante que aparece en los Pro Tours y es como las partidas podían llegar a ser como demasiado lineales si se jugaban solo uno, o sea, una partida. Entonces lo Ajá. que empiezan a decir es para el primer torneo es de eliminatoria simple, no hay puntajes ni nada, sino si ganaste pasaste, pero entonces vamos a jugar 2 de 3 y esa regla todavía se sigue sosteniendo en Magic. Entonces tienes que ganar 2 de 3 partidas para obtener los puntos o avanzar a la siguiente ronda.
como se juegan 2 de 3, tú tienes la banca, básicamente tienes suplentes, que es lo que se le va a Ok. conocer como el sideboard. Entonces son 15 cartas extra que puedes incluir en la baraja durante partidas. O sea, no en medio de la partida, sino se acabó uno de los juegos y puedes Y empiezo, modificar hasta ok. 15 cartas de tu baraja. Y ese es el sideboard. Noise. Yo tengo una pregunta, ya que hablan como de la forma de crear como mazos. No sé si me adelantó a las cosas o si, bueno. Primero, ¿cuántos tipos de cartas hay? O sea, como criaturas, Para artefactos. este punto en la historia tenemos, Ajá. bueno, ya hay unos tipos que no se imprimen, pero tenemos tierras, ¿cierto? Ajá, Ujú. Con sí. eso Es yo la juego más... mis otras cartas. Ok. Y ya mis otras cartas son instantáneos, conjuros, ¿sí? Modernamente, en ese momento se llamaban Interrupt. interrupts. Bueno, no, incluso había interrupts instantáneos conjuros, ¿no? Que los interrupts se Mm, jugaban con un timing diferente que los instantáneos, ajá. pero son los hechizos, por así decirlo. Hice Ok. esta magia y pasó este efecto, pero normalmente ese efecto no tiene como ningún tipo de representación, como de que cambie la Físico. estructura física de lo que estamos haciendo, como que Ujú. no hay una nueva carta ahí, no, ¿sí? Sino que, digamos, robé unas cartas o maté un bichito, ¿sí? Em, Ok. y están las tipos de cosas como más permanentes, ¿no? Las criaturas, los artefactos, que también Ujú. tenían varios tipos Ujú. en esa época, monoartefactos, poliartefactos, los encantamientos, que son Encantamientos. efectos estáticos, incluyendo un tipo de encantamiento que ya no hacen, que es encantar mundo, en el que solo podía haber un juego, y ya, ¿cierto? Para ese momento no hay nada No, más. bueno, para ese momento. Sí, para ese momento hasta ahí. Ahora hay otros tres. Hay más, muchos más. ¿Cómo así? No, mentira. Eh, Sí, no, pero tenemos A ver. Planeswalkers, que es el primero Planeswalkers. que apareció. Ujú. Ajá. Entonces, ese fue nuevo. Una cosa que apareció hace pocos años que son las batallas, que es Batallas. como... Bueno, yo no sé cómo explicar batallas, pero básicamente sería como un escenario que se desenvuelve mientras uno está jugando y la mecánica es como atacar esas batallas. La mecánica no tiene mucho sentido con lo que significa la batalla, pero básicamente es como un escenario de juego. No fue muy popular y Eh, solo hay una no. buena. Pero es un poco, básicamente, a mí me gusta Leyenda de los Cinco Anillos, entonces me robo la idea de que yo ataco los Ujú, castillos en vez del jugador en Leyenda de los Cinco ujú. Anillos, el juego de cartas, y entonces le pongo un castillo a mi oponente que yo ataco, y si mato el castillo, gano un bono. ¿Sí? Ok, ok, ok. Y Kindred, que antes se llamaba Tribal, eh, que son yo no sé por qué, un tipo de carta que es racial, literal, es ujú, como esta carta también es un hada o esta carta también es un hombre ujú. pez, ¿sí? Pero no Eh, es una criatura, o sea, es como un encantamiento pez, pero no es criatura, es o un raro. conjuro pez o un instantáneo pez, es Am, raro. Voy a hacer una pregunta. Como las cosas que estaba haciendo JP la vez que yo los vi jugar con sus carticas de pececitos, bueno, como cosas marítimas. Hay cosas así, o sea, si borrara todo lo que no es, eso contaría esa carta. No sé si me estoy haciendo Claro, por explicar. ejemplo, Sí, si yo sí, tengo un encantamiento pez y mato todos los peces, todos se los muere peces con los se va. peces Ah, ok, criatura. Ujú. ¿Sí? listo. ¿No Es había por- una cosa como de calabozos y dragones cuando En- un dungeon? Entonces, ya los el- tipos de carta actuales hemos eso. hablado. Hay Ajá, unas cosas que son subtipos de carta y otras que ajá. son Mm, casi como una perfecto. dimensión externa de cartas que Ujú. existen como muy Específicas. en formatos de juego específicos, Ok. ¿cierto? Entonces está, por ejemplo, las conspiraciones, ¿sí? Las Eh, trampas. las trampas son un tipo de carta que va a existir algún día. No, las contraptions. Las contraptions son un tipo de Sí, carta anunciado que algún día va a existir, pero todavía no ha existido, en no. una expansión cuyo tema era el futuro de Magic. Mm. Eh, Lo que pasa es que esto es real, hace esto es como real. 20 años hubo una guerra del tiempo, entonces, en el lore. Yo insisto, el Ah, lore de ok, Magic es ok. bonito. El lore de Magic es bonito. Entonces, hubo una guerra del tiempo
por un personaje muy relevante dentro del mundo de Magic que se llama Teferi. Y el man la cagó y tuvo ahí un problema con unas entidades de un plano conocido como Kamigawa. Y pues ya, o sea, hubo una guerra en el tiempo. Y cuando trató como de controlar nuevamente el tiempo, tuvo visiones del futuro. Entonces, literalmente esa expansión se llama Future Sight y anunciaban dentro de las cartas que estaban ahí, habían cosas que no funcionaban, no tenían sentido, simplemente era como esto en algún momento va a funcionar porque en el futuro va a salir. La gran mayoría de cosas ya se conoce y hay como dos misterios. El Contraction es uno de esos que todavía, y yo creo que eso nunca lo van a Y resolver. confiamos, eso iba a decir, como confiamos en que eso va a volverse real Pues o... una de las cosas que pasó es que había una carta que se llamaba Tarmogoyf, por ejemplo. Y Uh-huh. Tarmogoyf gana poder igual a los tipos de cartas. Y en su recordatorio de reglas listaba los tipos de cartas. Y una de las cartas de los tipos de cartas que listaba era Planeswalker. Y los Planeswalkers no existían. Oh, Y luego wow. salieron. Mm. Estaban Hay jugando una cosa ajedrez súper. 4D. Exacto. Bueno, yo he hecho la pregunta de los tipos de cartas para hacer otra pregunta específica de la época y quizás también de la actualidad. Y es como hay restricciones o habían restricciones como el número de cartas de cierto tipo que podría incluir el mazo. No de los tipos, Ajá. sino de la cantidad de copias de una carta igual. Ah, ok. Eso sí lo había oído, pero no sé. O sea, hay un límite de maná que yo pueda tener en un La mazo. única carta que no cumple esa condición son las tierras básicas. Tú puedes tener la misma tierra básica todas las veces que tú quieras. Podrías tener un mazo de 60 cartas de tierra si es legal. No serviría, pero es legal. Es legal, Sí. no llegas a ningún lado. De pronto, si te dan el bye, haces puntos. No Ganas. como, ay, hoy no, tu oponente no llegó, lo siento. Ganaste. Ganas por W. Noise. Pero para todo lo demás, sí tiene el nombre. O sea, eso es una particularidad también que ha sucedido en los últimos años y es que hay formatos que piden como que necesito 6 de la misma carta y lo que ha hecho Wizards es como la misma carta, el mismo efecto, o sea, hace lo mismo pero le cambian el nombre. Entonces así hacen que tú puedas llegar a tener hasta 8 copias si quisieras de la misma carta. Como una, Como con... ¿cómo se llama eso? Una masa crítica del efecto clave de tu baraja. Para poder lograrlo. Pero en este momento el límite es como cartas del mismo nombre solo puedes tener hasta 4 copias. Ok, Volvemos a lo mismo, como todo en Magic, toda regla que exista puede que haya una carta que rompa esa regla. Entonces, algunas cartas sí dicen como, de esta carta puedes tener todas las copias que tú quieras. Y tienen como una sinergia. Pensaba, hay una carta de ratas de la primera que yo vi, que era como que se bufeaban entre ellas. Entonces, entre más ratas tú tuvieras de eso, más poderosa se va a volver la rata. Relentless Rats, creo. Relentless Last, sí. Eso todavía lo siguen jugando los mazos de ratas. Está Shadowborn Apostle, por ejemplo, que si sacrificas 6 de... La gracia de Shadowborn Apostle es que si sacrificas 6 de ellos, buscas un demonio en tu baraja y lo pones en juego. ¿Cómo haces eso si solo puedes tener 4? Pues no, Shadowborn Apostle te dice, no, puedes tener todos los que quieras. Y así, hay un montón. Interesante. Nice. Listo, ya. He resuelto mis dudas hasta el momento. Bueno, ahí ya empieza lo que se va a conocer como el PTQ, que es el Pro Tour algo, no me acuerdo. Qualifier. Qualifier, sí. Bueno, porque entonces lo que empiezan a decir, juguete quiero. Entonces, esto es como, ¿cómo hacemos para que toda la gente que quiere participar en estos torneos tan grandes, esto no termine llenando un estadio porque va a ser inmanejable? Entonces, tienen que hacer como una suerte de ingreso previo para poder pertenecer a esos eventos. Entonces, hay como unos torneos previos, estos regionales, zonales, y empiezan a dar cupos para poder llegar al Pro Tour internacional, el Pro Tour gigantesco que se vaya a hacer en ese momento. Entonces, todo esto evidencia como que la cantidad de gente que estaba empezando a jugar Magic y era en ese momento también gigante, y es la idea de quiero irme al mundial. O sea, nuevamente como esta analogía de los deportes, la gente de Wizard quería que el Pro Tour fuera el mundial de juego de cartas. Entonces,
como Colombia tiene que participar de estos partidos previos para poder ingresar al Mundial, entonces también los jugadores de Sudamérica, de Europa, de Asia van a tener que participar de unos torneos previos y así obtienen unos cupos para poder llegar al gran torneo que iba a ser el Pro Tour. Nuevamente esto empieza a hacer que la cantidad de dinero que empiezan a ofrecer es gigantesca. Desde el 98 y con todo esto del Pro Tour empiezan a hacer una cosa que desapareció. Me imagino que JP lo recuerda y era que los sobres de Magic en algunas ocasiones tenían una carta extra. Los profesionales. Token, y era la carta de estadísticas como en béisbol, pero de jugadores de Magic. Entonces le decían a uno como, este man jugó tantos eventos, se ganó tantos dólares al año jugando Magic, sobre todo esa parte era como la más grande de la carta, para decirle a uno como, uno ahí, venga, que... Yo cuando no sabía que eso existía ni nada, esta pata de Randy Buehler, ¿quién es Randy Buehler? Porque está ahí de clase de publicidades de estadios y hoy sigue sin tener ningún valor la carta de Randy Buehler o de Oli Rade o de ninguno de los pros viejos. Otra cosa que hacían también asociada a estos, pero eso no era exactamente el Pro Tour, sino el Campeonato Mundial, que era también parte del juego organizado, pero que ocurre paralelamente al Pro Tour, la publicación de las barajas sí, que llegaban a las finales. ¿Cierto? Entonces, si tú llegabas a la final, te hacían tu baraja y sacaban la cajita de estas son las 60 cartas, las 75 cartas, con el sideboard con la que este man ganó. Claro, en una versión que no podías luego usar, sino que tenían bordecito plateado, señalándolas que eran como un objeto coleccionable curioso y no una carta para jugar. O sea, un objeto coleccionable, aún más coleccionable dentro del escenario, porque no se podía jugar y todavía no se puede jugar. O sea, si uno va a un torneo oficial y tiene una carta de borde gris, es ilegal. Wow. Y pregunta de la premiación, ¿hay alguna carta que hayan creado los ganadores de algún...? Sí. Esa es la otra. Creo que esa también es por el campeonato mundial. Que por cierto, uno cómo llega al campeonato mundial yéndole muy bien en el resto de los Pro Tours. ¿sí? Y lo que ha pasado históricamente es que tú ganas el campeonato mundial y te hacen una carta. Entonces, por ejemplo, la semana pasada, durante este Pro Tour revelaron cuál era la carta del ganador más reciente, que no me acuerdo quién es. Yo tampoco. Ateshire, mentiras. No. Él va para allá. Más reciente del draft de Spider-Man del sellado de Spider-Man. Tremendo, sí, por ahí me contaron y por ahí vi la foto de Ateshire cargada cosas de Magic. Ganó 3-0, todas victorioso. Nuestra joven promesa. Oigan, hablando de jóvenes, ¿hay una limitación de edad o algo en Magic? Como, ¿qué hace que alguien se retire de Magic? Si no estoy mal, solo conozco una limitación de edad en Magic, y es que en el primer Pro Tour, de nuevo, había una liga de menores, como de jóvenes, infantil, y una liga ya de gente seria. Entonces pues así lo pensaban, es como, vienen unos niños, ellos no van a jugar con el resto de la gente, sino que juegan en su propia liga y les damos becas o algo en vez de darles plata contante y sonante, ¿cierto? Y ahí digamos como que de ahí salieron leyendas y creadores de contenido actuales. Brian Kibler jugó en la liga infantil, que hoy es alguien como en el Hall de la Fama. Hay un Hall de la Fama como en los deportes. Todo lo que implique deporte profesional, Wizard of the Coast ha buscado emularlo en todos los sentidos, o sea, en todos. Es como que, sino que con este tema de las edades, pues sí empezaron a flexibilizarse un montón. Entonces ya incluso ahorita no hay una chica, ya está grande, ya debe tener como unos 14, 15 años, pero ya comenzó en los 7 y alcanzó a obtener su cupo al regional en Estados Unidos y toda la cuestión. Entonces, digamos que ahorita son como muy flexibles en eso. Y de tope superior, Magic no es tan antiguo como para tener gente que ha alcanzado el tope superior. O sea, digamos, Kai Bude sigue participando, ¿no? El año pasado estuvo en Worlds. Entonces, y él es de pronto como el jugador de la primera vieja guardia que todavía está activo. Y hay una cosa que me llevó a lo que estaban charlando, y es como, recuerden que todo esto estaba centralizado por DCI, ¿no? Entonces,
eso te iba dando puntajes dentro del esquema, así como con los tenistas. Eso Entonces, estaba pensando como... al momento en que uno recibía una tarjeta de DSI, viviera en Japón, en Francia, en Colombia, inmediatamente uno recibía ese código, ya recibía una asignación numérica en términos de la clasificación el ranking mundial. Eh, y todos los torneos oficiales de Wizard tenían un reporte dentro del DCI. Eso para esta época también empieza a combinarse con una campaña de promoción que ellos hacen, y son los Friday Night Magic, que son torneos casuales que se hacen dentro de las tiendas. Entonces es el tema como de, oye, tenemos estos eventos muy grandes, pero las tiendas necesitan conectarse con esos eventos grandes, vamos a empezar a hacer los Friday Night Magic, que son torneos con todas las reglas que debería tener el torneo, pero tiene representaciones en tu puntaje del DCI. Y eso era muy bacano. Yo jugué mucho Friday Night Magic porque pues le permitía a uno como tener esa sensación de competencia. Además tenían un reward, no me acuerdo cómo se llamaba el programa de recompensas, pero entre más era tal cual el tuvieran, programa de recompensas. Bueno, Player sí, Reward. así funciona. Así funciona el cerebro. Sí. Y era chévere porque, digamos que si uno obtenía esos puntajes, a mí me llegó cartas de Wizard, y pues en ese momento era una rareza. O sea, ahorita no le llega un paquete de Amazon y era como, bueno, sí, pero en ese momento que le llegaron un paquete como con dirección de envío de Estados Unidos, sí, como, del correo, toma tu Manalik de arte completo, qué sé yo. Exactamente, ese es el Manalik que tengo en mi mazo del Capitán América. Y son cartas que tenían un arte especial, entonces no traían texto, súper elaboradas, y se las daban como recompensa a la gente del DCI. Eso va a llevar luego a unos problemas más adelante, como para los 2000, y es como que llegaba alguien como recién sacada su tarjeta y competía con el que estaba digamos, décimo en Colombia, y le ganaba, le drenaba puntos. Entonces ese décimo pasaba de un momento a otro a puesto 100, y el que recién había sacado su carnet pasaba a puesto 15 a nivel nacional. Entonces no había como una organización muy clara en la interacción de puntos, y la gente se rayaba. Entonces había momentos en los Friday Night que uno veía a gente como recién comenzando, sudando contra el campeón, porque pues si le ganaba se levantaba en DCI de un momento a otro por un solo juego, o sea, por una sola partida de Friday Night Magic. ¿Alguien local alguna vez ha ido a un torneo que no sea Worlds? O sea, a un torneo, un Pro Tour, pues, a un torneo del Pro Tour. Es una pregunta que yo siempre he tenido. No, que no sea, no, al World Championship sí, 100% nunca, que esos son los top 24 jugadores de cada año. Eso sí, a nunca Pro Tour, ha pasado. Al Pro Tour. Al Pro Tour sí. No a Worlds, o sea, no Tour, nuestros sí. amigos vestidos con el sombrero volteado, porque todos iban no, cada país en algún momento existía como este evento que era más como el mundial, que todos llevábamos una comitiva de 4 personas, sino a Pro Tour. Es una gran pregunta. Si alguien sabe, en el chat comenten como sí, tal man, sí, tal también. vez. Yo no recuerdo un man el nombre, de la tienda a la que yo iba. Que no más de uno. No más de uno. En la francesa sí de 2, que creo que estuvieron como en ese escenario, pero pues de nombres y eso, pues yo soy pésimo para los nombres, entonces no lo sé. Pero sí sé que hubo gente que estuvo como en las ligas pesadas de y si alguno de esos nos escucha, nos da sí, una entrevista. Hágase conocer, cuéntenos cómo es la movida de ir al Pro Tour. Sí, claro. Nos llena aquí de su nostalgia y de pronto nos cuenta chismecitos de cómo eran las cosas en ese momento. A mí algo que me impactó, que fue lo que me dejó, me llevó a dejar de jugar Magic los viernes y que me volvió un jugador casual, fue justamente como esa transición, ¿no? Entre la promesa de, bueno, tú estás aquí juicioso, juegas tu Friday y eso te va a dar suficientes puntos para que de pronto clasifiques ¿no? A siguientes instancias más elevadas, y ese cambio que hubo como no, miren, vamos a olvidarnos un poco de eso y ya como a torneos clasificatorios más en firme, que fue como ese cambio como en el 2012, algo así. 2002. No, 2012, aproximadamente por esa época, 2012, 2013. Sí. Que fue como una de esas primeras grandes controversias que pues lo que llevó fue a hacer que no fuera mucho más difícil para ciertos países que de pronto tenían sus propios PTQs, ¿no?
Ujú. Y ahora no, es como la logística para llegar a los altos escalafones de Magic ha cambiado. Probablemente yo no iba a llegar igual porque con mi salario de estudiante universitario, pues tan pronto cambiaban de expansión, yo ya no podía jugar bien porque ya no Pero tenía cartas para uno hacerlo. soñaba de... Era la lesión en la rodilla. Es muy chistoso porque yo me acuerdo que la primera vez que fuimos con un gran parcero a uno de estos Friday Night, estaba muy cerca de hacerse la rotación en ese momento, no recuerdo, creo que era como quinta. Estaba muy cerca de pasar la rotación y él me dice como, no, esto es una mierda, o sea, cada vez que haya rotación me va a quedar sin mazo, me va a armar un mazo solo del core, porque había una expansión que duraba los 2 años que estaba en estándar. Ujú. Pues por supuesto los 4 chicos que estaban escuchando esa conversación iban de forma regular, pues se rieron y dijeron, no, eso es imposible, o sea, si usted no va a tener todo el abanico de opciones de lo que es Magic, no tiene posibilidades de realmente competir. Entonces, pues rompieron un corazón, ese día se quebró algo en Lotso, porque definitivamente a diferencia de otros escenarios deportivos, para poder ganar en Magic hay que invertir plata, o sea, no es como que nació un talento en ciertas regiones y terminó jugando en Europa y luego llegó al Mundial y estas historias románticas que pasan en el fútbol, en Magic no pasa. En Magic Es hay que que además tener eso solo plata. pasa en el fútbol porque acá, digamos, Ah, como que el sí. gobierno financia re fuerte el fútbol, quién sabe por qué razón, pero en otros deportes grandes, incluso a nivel nacional, pues, marica, toca pagar el equipo y el gobierno no me lo va a dar, toca pagar el entrenador y el Ajá. gobierno no me lo va a dar, toca buscar dónde entreno, el gobierno no me lo va a Sí, dar porque no es marica. fútbol Exacto. y cuesta Entonces, pues resto. mucho menos el Es que Ministerio un de balón de Deportes va a dar fútbol, dinero para comprar Magic. Sería lindo, yo es que un balón celebraría de que fútbol y me unos eso. guayos son fáciles de financiar. Luego, eh, no sé, raquetas La raqueta, o... sí. Uf, man. Yo he querido comprar raquetas nuevas porque las viejas que tenía ya me dan como Te tendinitis duele solo el codo. cogerlas. Yo tuve codo de tenista, a mí me dijeron como si usted juega voleibol, olvídese de seguir jugando tenis en la vida. Y yo como, bueno. Y luego hice ninguna de Eh, las dos. Bueno, llegan los 2000 con el Year 2K y el miedo de que el mundo se va a acabar porque todo va a llegar a cero o las cuentas bancarias se iban a acabar y al mismo tiempo Wizard empieza a hablar de Magic Online. Desde el 2000 ellos empiezan a decir como, venga, ya está funcionando esto bien, entonces vamos a digitalizarlo. Magic Online no les va a pegar mucho, pero pues es el precursor de lo que hoy creo que está moviendo fuertemente a nivel digital, que es Magic Arena, ¿sí? Entonces desde los 2000 empieza a combinarse, ellos querían hacer como una interacción ahí como digital y física, como que también se pudiera jugar de un lado al otro, pero pues la gente decía como, bueno, una particularidad de Magic Online es que era pago, entonces yo tenía que comprar los sobres, así como compraría un sobre en una tienda hoy en día, y me salían cartas al azar, entonces uno tenía que pagar por la carta costosa digital, que pues como estos cosas que se inventaron hace un tiempo de NFTs, alguna cosa así. Ajá. Sí. Eh, Oh, entonces, pues la gente wow. empieza a decir como no, yo no voy a pagar $80 por una carta que solo existe en mi computador y que si se cae el servidor desaparece. Entonces, pues no, nada, Magic Online ahí fue como la de los primeros esbozos que van a tener. Igual hubo torneo, hubo campeonato mundial, toda la cosa, pero pues digamos que Pero tenía no su pegó mucho. programa que aseguraba su función. Wizards siempre ha sido un aculillado y siempre ha tomado decisiones cortoplacistas. Esto y la lista de Ujú, reservas son las dos más famosas. Entonces resulta que ujú, en Magic Online, eh, la manera de asegurarme que la gente se invirtiera emocional y monetariamente era, pues, ¿saben qué? Si tú completas la colección de un set de Magic en Magic Online, tú puedes redimirlo por las cartas, por la cartulina y te mandamos la cartulinita. ujú. ¿Sí? Como obviamente términos y condiciones aplicarán, pero entonces esa es la manera, ¿no? Como de asegurarle a la gente que eso sí tenía un valor. Y por supuesto a corto plazo eso fue súper funcional para que Magic Online fuera adoptado, pero a Ujú. largo plazo hizo que Magic fuera el último juego de cartas que tuviera una versión digital decente, porque obviamente pues la infraestructura de Magic Online es infraestructura de los 2000 tempranos y es un asco y es horrible. Eh, Magic Online todavía existe, no sé, no lo Sí, sé. hay una empresa que tiene
la concesión ahora, digamos, que ya eso no lo maneja Wizards Digital, pero hay una empresa que tiene la concesión. En septiembre de 2024 se dejaron de imprimir las cartas de recompensa de Magic Online, ¿cierto? Y ya hasta agotar existencia. Si en el momento en que esas se acaben, ya ese Ya programa baila, se acaba. eso. Y pues Magic Online sigue ahí porque, digamos, hay cosas que solo se pueden hacer en Magic Online, ¿cierto? Ciertos formatos, ciertas cosas, como jugar Momir Big, por ejemplo. ¿Sí? No. ¿Qué es eso? Es un formato súper específico en el que uno solamente juega tierras básicas, ¿cierto? Ajá. Y descarta cartas pagando una cantidad de mana para convertirlos en una criatura aleatoria del Magic. Eso es algo que solo existe digitalmente por razones evidentes. Entonces, bien, ahí ya Magic ha crecido lo suficiente como para que todos estos torneos grandes empiecen a llenarse de muchas personas, y lo que empieza a hacer Wizard es empezar a hacer ligas aún mucho más avanzadas, o sea, como empezar a generar niveles. Para el 2003 esto hacen su primera invitacional, que es una idea que también se está retomando en algunos países, aquí en Colombia también. Algunas tiendas, bueno, una tienda, yo conozco una tienda que lo hace, que es básicamente como que las personas que han tenido cierto rendimiento en sus torneos, se invitan a los mejores con puntaje y se les dice se va a hacer un torneo especial, en ese caso con los mejores. Yo estoy compitiendo por ganarme un turno en un cupo en ese invitacional. Pero retomando precisamente esta idea del invitacional, era un torneo con los 16 mejores jugadores de Magic. Y pues por supuesto el pozo de premiación también, no tengo ni idea de la cifra de cuánto daba el invitacional, pero pues tenían que ser números bastante llamativos para pues premiar a los 16 mejores jugadores. Nuevamente ahí empiezan a cuestionarse como las formas de jugar Magic. En ese momento que se hace invitacional, se hace el primer torneo de parejas, que es lo que hoy se va a conocer como dos cabezas, que es dos personas, cada uno con su propio mazo, pero compartiendo turno y compartiendo como dinámica de juego, enfrentándose a otras dos personas. Básicamente como también hay el tenis de parejas. Y una particularidad de ese invitacional, perdón Andy, o de los invitacionales en general, es que al comienzo usaban formatos raros y re locos. O sea, no era solamente como hay una vez jugamos dos cabezas, sino que, por ejemplo, para tenerlo en cuenta, los formatos del primer invitacional fueron estándar, ¿sí? Tipo 1.5 Highlander, es decir, solamente se pueden usar casi todas las cartas, pero solamente una copia de cada carta, ¿sí? Vintage estilo New York, que era el regreso del formato que ocurrió en el primer Pro Tour, sellado duplicado, que tenían, digamos, todo un pool de cartas todos el mismo pool de cartas, ¿cierto? Para construir mazos aleatorios. Draft Salomón, en el que se sacan unas cartas del paquetico y uno escoge unas y otras no. Y Backdraft, que es de pronto el estilo de draft más chévere que hay, que es yo drafteo una baraja que es una mierda y lo voy a dar a alguien más. Yo solo he tenido la oportunidad de jugar un backdraft y fue un cague de risa. También había alcohol de por medio en ese torneo, pero un cague de risa. Ya hablaremos sobre un torneo internacional de borrachos de Magic. Generó bastante controversia. ¿Hubo violencia? Seguramente. Eso espero. Sin duda. Perdón. Sí, sin duda. No, mentiras. Este invitacional es el primer torneo en donde se le dice al ganador como usted va a recibir trofeo. La cantidad de dinero ahora que caigo en cuenta en el invitacional no era tan grande porque la recompensa era diseñar la carta. O sea, no era como que le hacían una carta en honor, sino que la persona que ganaba podía diseñar su carta de Magic. Entonces es como también esa participación que pueden tener los jugadores como en recompensa de su participación dentro de estos torneos competitivos. Sí, de nuevo, yo con mis como comparaciones o como analogías de otros lados, yo estaba pensando en los skins de Overwatch, como el de Zenakji, el de Zenyatta, que es de 2019, que es precioso. Que fue el que ganó, un man ganó en la liga, entonces téngale. Sí, eso es muy similar. Y de hecho, la idea de estas cartas diseñadas del invitacional, las primeras, ¿no? Es que además
tu carita está inmortalizada en el arte, ¿cierto? Entonces, Snapcaster Mage asiático es Tiago Chan, porque ahora Snapcaster Mage es afro, ¿sí? Pero entonces, qué sé yo, Shadow Mage Infiltrator, el original, es la carita de John Finkel, de Crispy Kula, es Meddling Mage, esa es como la vuelta, que es como también más bacana, no solo es como mi diseño fue inmortalizado, sino yo fui inmortalizado a través del arte. Paréntesis, a mí me molesta que a las cartas de los invitacionales les cambien el arte justamente por eso, pero bueno. Ya a mí tampoco me gusta. No, o sea, no, ¿para qué? En todo caso, bueno, todos esos invitacionales ya empiezan a formalizar el juego profesional de Magic, y para 2005 pues esto se convierte en una cosa literal, o sea, los jugadores vivían de jugar Magic y se va a sostener por muchísimo tiempo, o sea, estos son más o menos unos 6 7 años en donde la gente simplemente participaba en estos eventos y empieza a generarse pues una aspiración de muchas personas, y Wizard aprovecha eso para empezar a hacer eventos mucho más grandes en diferentes ciudades. Ahí también una pregunta que en algún momento me hicieron es como por qué Magic es tan fuerte en Chile. Es porque uno de los primeros lugares en donde Wizard empieza a apostarle como a Latinoamérica para que haya mucho más fuerza es precisamente Chile, o sea, es donde más empiezan a invertir recursos, empiezan a hacer más mercadeo. Bueno, ¿hay alguna razón específica? Chile tiene un ingreso per cápita alto, por alguna razón, no regímenes comunistas. Por alguna razón. No se habla de Bruno. Y además de eso, pues digamos como que tiene, digamos, también por alguna razón, políticas de comercio exterior razonables y favorables para no vamos a hablar de neoliberalismo, pero básicamente neoliberalismo. Sí, exacto. No, y porque son los países suficientemente grandes y con suficiente plata. Al principio, donde en los países en los que realmente hay Magic en Sudamérica es Chile y Brasil, ¿cierto? Y pues Brasil casi que es su propio cosmos, o sea, ¿no? Como que eso es su propia vaina, y siempre como para muchos juegos, ¿no? El servidor de Brasil, las cartas en portugués, ¿sí? Además sonorizadas para Brasil, y ¿sí? Como que ese es su propio universo en los juegos siempre. Esta vaina llega a 2011. Hay una cosa que me sorprendió, y es que Wizard no, como que no dimensiona esto. Tuvo eventos en donde decía como no, ven, participa, no sé qué, le llegaban 2,000 personas para un torneo de participación en el Grand Prix, o sea, participaba ese evento y de pronto podía participar en un Grand Prix, pues un torneo de 2,000 personas. ¿Qué era un Grand Prix? Insostenible. Ah, bueno, esto viene como con la idea de, no sé cómo explicarlo, como de élite, no sé. Son los torneos profesionales como de acceso libre, ¿cierto? Okay. No son tan rigurosos como el Pro Tour, y son pues de acceso a mucha más gente. Es como mi primera chamba versión Magic profesional. La primera vez que puedes ir a un torneo profesional del circuito profesional probablemente sea un Grand Prix, ¿cierto? Entonces, pues ya actualmente eso ha sido reemplazado por los Magic Fest, ¿no? Como, todo. Sí. Pero en esa época lo que existía era el Grand Prix. Igual llega el 2012 y esto se streamea por ESPN por primera vez, y ya, o sea, digamos que esta gente de Wizard dice, la sacamos del estadio, porque pues el hecho de que una final de Wizard, o sea, era muy chistoso acceder a ESPN en ese momento, era muy difícil, y recuerdo que con mis amigos se pagaba cable para poder acceder a ESPN, no lo daban en ESPN 1, en ESPN 2, y era aún más difícil, pero pues uno decía como marica, esta gente está jugando Magic directamente en un canal de deporte, y pues las premiaciones eran números pues extrafalarios, eso era una cosa loquísima. Pero hay lo que hay es un problema con las fechas, Momo, porque como bien lo has dicho, pagaban TV cable, no claro. Estás desfasado como por más de 15 años. Eso fue como
A finales de los 90, comienzos de los 2000. Eso iba a decir como hubo una gran posibilidad de que yo me en cruzara mi defensa con estoy Magic. viejo, ¿sí? En mi defensa estoy viejo Sí. y ya llega un momento en donde uno cruza las cosas. Eran los años enterejillos. Sí. En la buena, solo el Gracias. desfase temporal fue increíble. No, Sí, perdón, porque seguramente. yo veía mucho Eh, ESPN en esa época, pues porque yo estaba muy pendiente de cómo era la movida en tenis y tenía pues Claro o Telmex o lo que sea que fuera. Entonces yo estaba sintiendo como me crucé con el Magic así, pero no en realidad. No. 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 Cuando dejaron de fui yo, transmitir Magic en sí. ESPN, O sea, yo no sé en tenías qué momento se 6 acabó años. Comcel. Para mí es confuso, entonces ese También tipo por de esa cosas me época que se expuso. acabó TV Me- Cable, Comcel, Belsau, Me expuso. Pues ya son Celumóvil. cosas que le pasan a la gente de mi generación. Cuando Avantel todavía sonaba específicamente con un sonido. Ay, Sí, qué maravilla. no, bueno. Esto, bueno, todo eso termina generando como muchas cosas. Llega Magic Arena, sí, o sea, bueno, se combinan muchas cosas como el sostenimiento del el programa de recompensas de SI, se combina con sostener estos torneos gigantescos que pues realmente no tenían como la logística para mantenerlos. Mucha gente está empezando a jugar Magic, todos quieren competir, todos quieren esa promesa de voy a ser el próximo ganador de un torneo mundial. Y pues aparece temporalmente ahí el Magic Pro League, que es como la idea de Wizard de centralizar las cosas, pero pues Es el las cosas reemplazo del no... Pro Tour. Se acabó la plata y estamos tratando de matar el Pro Tour. Esa es la Sí, realidad. básicamente. Pero es muy Sí, importante hoy, yo lo cuento desde el... Y JP desde el es el crudo que... idealismo, no me quiero Sí, meter en problemas con la compañía que hace el juego que amo. No, miren, hoy estaba leyendo voy a en utilizar mi Twitter, artículo 33, tengo derecho a guardar silencio, entonces... hoy estaba leyendo un hilo en Twitter de un sujeto de las finanzas de Magic que se llama Saffron Olive, ¿cierto? Él es famoso porque trabaja en MTG Goldfish y porque tiene una voz muy particular. Yo amo el contenido de Fuerte. MTG Goldfish. Digamos que él se puso a mirar los estados financieros de este año y dijo, qué locura, este año Magic puso como, pues, o sea, Magic y Digital, sí, Wizards y Digital, puso la gran mayoría de plata de Hasbro. Esto cuando empezó a pasar, ¿cierto? Y nos devolvimos en el tiempo, el man dijo, mire, hace 10 años, y las cosas eran más como Magic ponía el 40%, la mitad de la plata. O sea, no es cierto que haya empezado a llegar menos plata a Magic, sino que lo que ha pasado es que a pesar de que Magic lleva toteándola como en una línea recta hacia el cielo, básicamente desde regreso a Ravnica en el 2012, si no estoy mal, 12. Ha tenido que empezarse a usar la plata de Magic para sostener los otros negocios fallidos de Hasbro. O sea, todo lo demás de Hasbro no da plata. Lo único que hoy da plata en Hasbro es Magic. Nadie más da plata. Y Monopoly. Y Monopoly Go, sí, es la otra parte de Wizards y Digital. Entonces es como bien interesante, como que si esto no fue una compañía egoísta, ustedes que yo que me iba a cagar en Wizards, pero no, ya haré eso en otro podcast. Esto no es una compañía egoísta que dijo, no, quitémosle la plata a estos niños, sino fue como, no, pues miren, Hasbro no me deja usar esta plata porque estoy teniendo que financiar cosas desastrosas como juguetes que allá a nadie le importan, que mis jefes hayan comprado una productora de cine y la hayan vendido como Esa es por el la más grande. 10% del precio, ¿sí? Que luego la revienta con una película, pero que ya no reciben ganancias. Exactamente. O sea, todo lo mal, digamos, como que Hasbro es una compañía, pues bueno, es una compañía que la mayoría de su modelo de negocio es cosas que ya valen culo, ¿sí? Juguetes que no se miran en un iPad, jueputa, ¿sí? Entonces,
pues digamos como que no, o sea, la desfinanciación del Pro Tour es la propuesta de muchos comentaristas que estamos ahí hoy en ese hilo de Ujú. Twitter. Es como, es muy posible que no haya sido necesariamente por, por, por alguna decisión como anticonsumidor, sino porque Hasbro empezó a desfinanciar al Para propio robarle Wizards. plata a Wizard. Ujú. Sí, igual, pues digamos que esa es el lugar en donde también se dice como que se quebró este escenario deportivo de Magic. Digamos que no era como toda esta persecución de vamos a hacer de Magic el próximo NBA y toda la vaina y todo. Desaparece y es simplemente como tenemos que hacer eventos que capitalicen y que tengan una cierta cantidad de rentabilidad dentro del mismo evento para vender más producto. Entonces, pues nada, eso termina acabando como con todo el escenario que se había venido construyendo y finalmente tienen que acabar con eso y ya es como lo que viene a este momento que son los eh, RSQ, que son Regional Championship Qualifiers, que es como la versión mucho más pequeña de lo que sucedía hace un tiempo, que es lo que se está jugando de manera rotativa. Entonces, una temporada es estándar, una temporada es moderno, una temporada es estándar, una temporada es moderno, donde cada nación tiene una cantidad de cupos que ofrecen dependiendo de las tiendas que compren esos cupos. Es medianamente lo que entiendo. Entonces, una tienda dice como voy a organizar un torneo de ingreso al RSQ, le informa a Wizard y pues Wizard manda la mercancía para poder desarrollar el evento y ya, o sea, dependiendo si ¿Cuánto vale ganan o un no, cupo? pues no tengo la menor idea y pues digamos que eso es como Habría que información preguntar. administrativa y Sí. sí, o sea, pues digamos que no es como el cupo, sino el torneo, y Sí, dependiendo o sea, como como... qué tan fuerte es la Sí, tienda, como quien compra la licencia Exacto. para hacer un Ujú, evento, ¿sí? exacto, Como, tal cual. Entonces, mínimo da un cupo, y si el torneo supera las 30 personas, da dos cupos. Entonces, pocas tiendas aquí en Colombia pueden ofrecer más de un cupo, pero lo que sí ha sucedido es que, por lo menos en la temporada anterior de estándar, es que hubo mucha tienda que no era de Bogotá. Entonces hubo Store Championship de ingreso al RSQ en Armenia, en Barranquilla, Medellín se hizo varios. Entonces todo eso como que empieza a sumar y pues manda gente para donde se estaba realizando, que era en Chile. Entonces, esta temporada estándar la corrieron. Ahí hubo una cosa que eso de pronto charlaremos después, pero es como que todo cambió en el 2024. Nuevamente va a haber estos RCQ hasta el 2025 y es el último regional que se hace en Chile. Por cierto, ese regional de Chile da cupo para el Mundial en Estados Unidos. Mm, y es el último que se va a hacer en Chile porque desde el otro año vuelve a Brasil, que era donde usualmente se hacían los torneos grandes en el cono sur, aquí en América. Y la forma de ingresar aparentemente va a ser nuevamente con torneos nacionales, o sea, como que va a haber los campeones nacionales de Colombia, que son los que van a ir a Brasil a representar a Colombia. Parece que es como la dinámica que se está haciendo, pero los cronogramas no están funcionando, entonces hay un rumor al respecto de que ya no van a ser solo estándar y moderno, sino que va a haber una tercera categoría ahí dentro del cronograma de temporadas de torneos, digámoslo, profesionales de Magic. Ahora, ahí sí, yo también, en estas advertencias que se hacen, estos disclaimers que se hicieron en la vez pasada, es como ya no hay forma de profesionalizarse en Magic, no es como que uno pueda decir voy a vivir de Magic a menos que uno streamee en Twitch o alguna cosa así. y yo niego que incluso en la época dorada eso se pudiera hacer viviendo bien. O sea, Sí, exacto. si uno vive como un estudiante universitario, pues no está viviendo de algo. Y yo me puse a investigar eso. Yo dije, mi ¿Qué hipótesis tan es que no hay profesional? ninguna verdadera persona que haya vivido de Magic que no traje para Mm, Wizards, obviamente. oh, Y claro. busqué a Paulo Vítor. Paulo Vítor Damo Rosa, si no lo saben, es básicamente el único como de tres latinos que son buenos de verdad en Magic. Ujú. Eh, y él es la persona que más plata ha ganado jugando Magic en la historia de Magic. Ha ganado Ujú. más de $1 millón jugando Magic. Wow. Paulo Vítor Damo Rosa tiene trabajos además de jugar Magic. Sí. Todo el tiempo ha tenido empleo real
más ser el chico estrella de Magic. Tanto así que él es uno de los diseñadores de Legends of Runeterra, el juego de cartas de League of Legends digital. Oh. Entonces sí, como que sí parece que esos son los dos caminos, ¿no? Como que yo soy pro de Magic, pero diseño juegos. O también Brian Kibler fue así. O yo soy pro de Magic, pero también soy creador de contenido, que es lo que digamos en 2012 empieza a poder pasar. Pero no es, pues si me entienden, es como no es como en otros deportes, ¿sí? Y Como esta Michael cantidad de Jordan no dinero. está haciendo streams de básquet por el que hay que pagar el alquiler, ¿sí? Sí, pero digamos, esta cantidad de dinero, ¿en cuánto tiempo la acumuló? O sea, esa es Sí, la tampoco otra. fue en Artus. Pablo Como Víctor en lleva en 2 el años, circuito no. profesional No. como 20 años Mucho al menos. tiempo, sí, yo creo. Sí, ya lo podemos averiguar. Pero Bueno, sí. igual el rumor que está rondando ahorita es que aparentemente el tercer formato que se va a incluir dentro de los torneos profesionales de Magic es Commander. Esa es como la expectativa y eso tiene que ver como con los brackets. Yo sé Eso que nunca va a Capea dice pasar, que no, Momo. pero Dejen de es el inventarse rumor que se está rumores en la exhibiendo. silla de Rohan para venir a mentirle al ¿Por público. qué? Dice que por Déjenme O especular. sea, uno puede Déjenme decir, hay un especular. rumor, pero el rumor no lo inventé yo mismo, ¿no? Sean serios, güey. fuente de los Eso nunca va a pasar. deseos. Eso Déjenme nunca va a pasar. especular. Déjenme especular. Léete 100 años de Ahora, seriedad, dijo ahora él. los rumores deben tener fuentes. Pues, ¿Desde cuándo los no, rumores pero deben no tener puede ser fuentes? tú. O sea, la fuente no. No, yo no lo estoy diciendo. Yo no lo estoy diciendo. No soy Hay el un único rumor que que lo dice. Momo hace rituales satánicos en la casa. Fuente, lo soñé ayer. Sí, Como fuente, Ramanujan, Arial 12. bueno. Arial 12. Bueno, igual de todas maneras, yo sí creo que lo más probable es que vaya a ser vintage y que vaya a quedar así como vintage, moderno y estándar. Nah, no va a ser ninguno de los formatos viejos que no puedes pagar, y eso incluye Commander, si no inviertes miles de dólares. O sea, un deck de vintage Es que, cuesta mira, pues, 16 mil yo ahí dólares. voy, es como las decisiones que se están tomando en términos de sus torneos están siendo bastante extrañas y más con todo lo que está pasando en estándar. O sea, con estándar están pasando cosas loquísimas precisamente porque está llegando una cantidad de contenido y pues digamos que la gente está pues un poco desgastada. Spider-Man vendió muy poco con respecto a lo que estaba esperando Wizard. Claro, Vamos a pero ver cómo vendió muy eso poco porque es un afecta. set mal diseñado, porque iba a ser una colección chiquitica y luego dijeron no, las colecciones chiquiticas no funcionan, como Assassin's Creed no Claro, funcionó, vamos a meterlo en último momento y pues a ahora estándar, y fracasó. está jugándose en estándar. Y el tema es como que esas colecciones chiquitas y que más están mal diseñadas se convierten en un peso para la colección grande en términos de lo que pueda llegar a pasar como con el juego. Y el otro año va a ser lo mismo. O sea, 7 expansiones en un año es una cosa demencial. O sea, no sé qué vaya a pasar con estándar y no sé si el otro año pueda jugar estándar porque eso va a ser Pero muy la gente no está votando con sus billeteras. O sea, digamos como que si de verdad no quisiéramos que el juego fuera así, pues Final Fantasy no habría vendido 200 millones de dólares en un día. O sea, eso no son solo gente que le gusta Final Fantasy que nunca ha jugado Magic. Es que ese es el cruce que se está pasando y es como que tantas de las personas que están comprando una expansión son jugadores de Magic y lo están haciendo para jugar Magic a nivel competitivo. Yo creo O sea, que muchas. Yo creo que aquí estamos cayendo en un error en el cual también cayeron a comienzos de la década, y es creer que, perdón, a comenzar de la década de los 2000, perdón, yo ya también estoy desfasadito, y es creer que es que el grueso de jugadores son los jugadores ese TV cable le puede competitivos. pasar a cualquiera. Eso no era verdad hace 20 años y no es verdad hoy. No, pero Como que Magic competitivo fue necesario en una época para darle legitimidad a la idea de gastar 100 millones de pesos en cartulina. Ya no eso es es completamente necesario. cierto, pero es que afecta mucho el mercado porque es que la manera en que se están jugando esas cartas dan valor de uso a las cartas. Entonces, el hecho de que ciertas Qué cartas sean mentira. vivi porque está tan Sheoldred costosa. no ha cambiado de precio a pesar de que ya no se puede usar en estándar. ¿Sí? Lit no se, bajó un poquito y ya volvió a subir. O sea, cada vez menos los precios de las cartas están relacionadas con su uso en torneos. ¿Sí? Yo siento que no hay manera
de que Wizards tenga muchas ganas de meterle la ficha al competitivo, porque ya no es necesario, como que Universes Beyond y Commander y un montón de otras cosas. Commander es un formato hecho por la comunidad que ahora asumió Wizards, en el cual usamos 100 cartas, una única copia de cada carta y tenemos una pieza estrella en nuestra baraja. Y ese se volvió el formato más popular por un montón de razones que quería que tocáramos hoy, pero nos quedamos hablando, fue de la nostalgia. Y yo personalmente no creo que Magic necesite ya el entorno competitivo para seguir vendiendo y que sus cartas tengan valor hacia el futuro. Devolvámonos entonces. Creo que vamos a seguir hablando un poquito de la historia del Pro Tour y de cómo eso desarrolló distintos formatos que hemos mencionado superficialmente. Hablamos por ahí de Moderno, hablamos de Commander, pero se nos acabó el tiempo por ahora. Entonces, ideas de cierre, Momo, ¿qué te llevas hoy de esta conversación de el Magic competitivo? No, pues digamos que ha sido interesante en la medida de todo el recorrido que ha tenido y las potencialidades que en algún momento pudo haber ofrecido como deporte tal vez, y eSport o lo que sea, y que se convirtió pues en otra cosa completamente diferente. Entonces es como hay un valor en Magic competitivo y es precisamente esa idea de poder enfrentarse a otros, no solamente en la dinámica de me reúno con mis amigos y voy a jugar, sino que también es como un espacio de poder decir como estoy jugando mejor, tengo una baraja que preparé, toda esa confrontación me parece que es bacana y pues genera una tensión, una inspiración, lo que sea. Chimba. Andy, esta mirada al horrendo abismo que es las profundidades del Magic ya como cultura y no como una actividad. Yo aprendí que nací 10 años tarde para ser pro y ganar al menos alguna luca. Y de nuevo, como dijimos, Magic no gana plata, solo es gastar plata. Alguna gente gana plata, pero muy poquita. Muy poca gente gana y no, yo no soy de esas. Entonces, mi sueño de ser la más magiquera se ha roto. Entonces, solo voy a jugar por los amigos. Si llego a jugar. Hay una vaina que hay que decir. Sí, el otro día reflexionar como si se puede sacar plata de Magic streameando. Que hay streamers que se están sosteniendo con eso. Claro, ¿no? O sea, la creación de contenidos es el camino. Sí. Incluso para los profesionales que supuestamente Wizards mantenía en una época, la realidad es que todos eran creadores de contenido, como Pablo Vítor, como Luis Scott Vargas, Rafael Levy, toda esa gente. ¿Para cuándo el canal de MoMagic TV? MoMagic TV. No, lo que pasa es que el creador de contenidos que pega es el que habla inglés nativo y no tiene como estos problemas de mi inglés chapuceado. Ahí sí tengo todas las de perder. No, pues lo haces chapuceado. Lo intenté hace 2 años. Yo transmitía en Twitch Magic y nada, ya dije, como vaya a la verga. Bueno, JP, entonces, JP Magic TV. Uy, no. Primero vuelvo a jugar Mario antes que... Mario es gratis, Magic no. O sea, si Magic Online fuera súper gratis, pues hágale. Pero hay que... O sea, yo no estoy suficientemente invertido en Magic Arena como para ponerme a crear contenidos. Sin embargo, algo que sí voy a decir, es muy claro que la intención de Wizards los últimos años ha sido deshacerse de los torneos en papel como clasificatorios. Si uno lee como, ¿cuál es tu camino hacia el Pro Tour? Es como, puedes clasificar en los torneos de Magic Arena o ser muy bueno en Magic Arena o ir a estos torneos locales, pero pues qué mierda eso. Este es un poco como el espíritu que da, ¿no? Me parece interesante ver cómo esto se va a transformar y me causa resto de añoranza saber que no vamos a nunca volver a la época dorada de lo que fue como el Pro Tour y la creación de contenido de Magic y en general el Magic como cultura, que es algo que ojalá podamos hablar algún día como de lo que Richard Garfield llama el meta de Magic, que no es lo que los jugadores competitivos llaman el meta, como qué cartas uso, sino todo el discurso paralelo alrededor del Magic, que realmente, pues como esto, como si usted está oyendo esto, está metido en el metadiscurso sobre Magic, ¿cierto? Estoy en el meta. Eres parte del meta.
Vamos a ver para dónde coge. Extraño mucho esa época, me pareció la época más bonita. O de pronto solo soy una persona que ya está llegando a una edad en la que empieza a mirar con nostalgia hacia el pasado. Es por eso que tengo que decir que, bueno amigos, es hora de acabar esto y hasta que nos volvamos a encontrar.